Hola, nuevamente sean bienvenidos a la clase de administración de ventas. En esta ocasión vamos a ir con nuestra octava clase, nuestra octava entrega, y el tema del que vamos a platicar a lo largo de esta clase es la estimación de ventas. Ustedes recordarán que la clase pasada habíamos hablado de la planeación, y dentro de la planeación de ventas encontramos un apartado que era importante de generar un pronóstico o hablar de una predicción. Y precisamente en esta parte que llega a ser tan importante y tan fundamental, vamos a desarrollarnos entonces y vamos a hablar de lo que es una estimación de ventas. Vamos a empezar con una pregunta fundamental. ¿Qué es la estimación de ventas? Nos dice que la estimación de ventas va a ser un pronóstico de venta o una previsión de las ventas de un producto, bien o servicio, durante determinado periodo futuro de tiempo. Lo que nosotros estamos haciendo en la estimación de ventas es pensar a futuro. ¿Cuánto nosotros podemos vender de este producto o servicio? Con base en información que podemos recuperar del pasado o del presente. La demanda de mercado para un producto es el volumen total susceptible a ser comprado por un determinado grupo de consumidores en una tarea geográfica concreta, en un entorno definido de marketing y bajo un específico programa de ventas. Es decir, nosotros ya tenemos los consumidores bien ubicados, un área geográfica en la que nos desarrollamos, un entorno, una estrategia mercadológica que también ya desarrollamos y también tenemos un programa específico de ventas. Ya teniendo todas estas herramientas importantes, entonces sí vamos a empezar a hacer nuestro pronóstico de venta o nuestra previsión de las ventas. Y precisamente esto lo vamos a conocer como la estimación de ventas. El pronóstico determina qué puede venderse con base en la realidad y en el plan de ventas, permite esa realidad hipotética se materialice, guiando el resto de los planes operativos de la empresa. Algo importante que tenemos que reflexionar es que la estimación de ventas va a ser una realidad hipotética, es decir, nosotros con base a informaciones que estamos obteniendo de algún medio, estamos generando una proyección o una estimación de ventas, pero es una realidad hipotética, no podemos concluir o de ninguna manera podríamos afirmar que esta va a ser el resultado real de lo que va a suceder en este periodo futuro, porque evidentemente no controlamos algunos factores que van a estar influyendo en nuestro periodo futuro. Lo que sí podemos hacer es que a través de la planeación de ventas y de la estimación de ventas podemos hacer que esto se materialice, llegue prácticamente a ser una realidad a través de ir recreando por planes operativos que va a tener nuestra empresa. Para eso tenemos el plan de marketing, el plan de administración, la planeación estratégica, la misma estimación de ventas que nos van a ayudar a materializar esto que nosotros tenemos. Pero, ¿cuál es realmente el objetivo de la estimación de ventas? El objetivo de la estimación de ventas va a ser saber cuántos productos vamos a producir y cuánto necesitamos de insumos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a analizar es la capacidad de producción a través de esta administración, de esta estimación de ventas, vamos a analizar la capacidad de producción. Eso significa qué capacidad de producción tiene nuestra empresa. Y tenemos que entender que cualquier empresa está supeditada a la capacidad de producción. Una empresa nos puede decir entonces que su capacidad de producción son 18.600 unidades por trimestre. Estamos entonces definiendo que nuestra capacidad de producción es de 18.600 unidades por trimestre, ni una unidad más ni una unidad menos. Después de que nosotros tenemos definida nuestra capacidad de producción, vamos a definir la materia prima necesaria para esta producción. Entonces podríamos necesitar materia prima. Si nosotros suponemos que necesitamos 18.600 o que podemos producir 18.600 unidades, entonces podremos decir que necesitamos mínimo 18.600 unidades de materia prima para hacer esta transformación. Ya que tenemos nuestra materia prima, tenemos también que definir cuál es o qué es lo que necesita el mercado, la cantidad que necesita el mercado de nuestro producto. Y es entonces donde podemos encontrar una variación. Podemos encontrar dos supuestos. Podemos encontrar un supuesto en el que el mercado necesite para este siguiente periodo 20.000 unidades. Lo que significaría que nuestra demanda, esto lo podemos conocer como la demanda, va a ser superior totalmente a nuestra capacidad de producción. Pero también podríamos encontrar otro estado en el cual nosotros podríamos entender que el mercado o la demanda es inferior. Necesita 16.000. Eso significa que nosotros tenemos una capacidad de producción mayor.
tenemos dos escenarios importantes y fundamentales. El primer escenario con el que nos vamos a encontrar va a ser cuando la demanda supera a nuestra capacidad de producción y estamos supeditados a la capacidad de producción. No tenemos forma de cubrir esa demanda porque nuestra capacidad de producción es menor. Pero también podemos tener otro escenario en el que nuestra demanda sea inferior, es decir, nosotros podemos producir mucho más. La estimación de ventas precisamente nos va a ayudar o tiene como objetivo ayudarnos a generar una relación y un equilibrio entre la demanda y la capacidad de producción junto con los materiales o las materias primas que yo necesito. Los insumos también nos va a ayudar a saber cuánto personal vamos a requerir, cuánta inversión vamos a requerir y de ese modo lograr una gestión más eficiente del negocio, permitiéndonos planificar, coordinar y controlar actividades y recursos. La estimación va a ser una herramienta fundamental para el proceso de administración de ventas, porque nos permite tres cosas: planificar, y si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado de la planeación de ventas, entonces la estimación nos va a ayudar con esta planificación o planeación, nos va a permitir coordinar. La coordinación tiene mucho que ver con las partes de dirección de una administración de ventas, y finalmente nos permite controlar. Y cuando nos permite controlar, nos permite saber si estamos llegando a nuestros objetivos o si no lo estamos haciendo a través de diferentes actividades y de la administración de nuestros recursos. ¿Qué debemos de considerar para esto? Bueno, vamos primero a considerar cuántos nuevos clientes se ganan por año. Año con año las empresas están obteniendo o ganando clientes. Entonces nosotros vamos a considerar como primer punto cuántos nuevos clientes estamos ganando por año. Luego también tenemos que considerar cuántos clientes se pierden por año. Eventualmente vamos a perder algún cliente, convencido por la competencia, a lo mejor presentamos algún error o alguna deficiencia con este cliente y lo vamos a perder. También lo debemos de considerar. ¿Cuál es el nivel promedio de ventas que realizaremos a cada cliente? ¿Cuánto nos va a comprar cada cliente? A lo mejor tendremos clientes que nos compren un solo producto durante el periodo o que nos compran 3, 4, 5, 6 productos. Vamos a considerar si existen algunos meses en los que se ganan o se pierden clientes. Probablemente existan meses dentro del periodo, de un periodo anual, en donde perdemos o ganamos clientes por el contexto, por la situación o por las oportunidades temporales que debemos saber aprovechar. También vamos a considerar los volúmenes de venta que se mantienen estables todos los meses del año. Habrá meses en los que no se podrán mantener estables nuestros volúmenes de venta. Se incrementan o se reducen. Entonces nosotros tenemos que considerar. Nuestra estimación nos permite ir considerando estas cantidades que hemos visto para determinar si guardamos nuestra capacidad de producción para un determinado periodo y nos preparamos para cuando el periodo o el siguiente periodo nos exija menos ventas y la demanda sea menor. Y por último vamos a considerar si tenemos al producto o servicio que provee la empresa, si este producto tiene alguna estacionalidad. ¿Qué variables afectan a dicha estacionalidad? Nosotros tenemos que ver si en algún momento nuestro producto se va a estacionar, es decir, va a dejar de tener esa demanda por una situación importante. Imagínense que nosotros nos dedicamos a vender paletas de hielo. Seguramente tendrá un espacio en el que vamos a estar estacionados. Cuando entremos a esos meses de frío, como pudieran ser diciembre, seguramente tenemos que estacionar a nuestro producto porque las ventas se van a ver afectadas, se van a reducir. Y entonces tenemos que estar viendo qué variables están afectando la estacionalidad de nuestro producto y cómo nosotros podemos tener una planeación y una administración de ventas que nos permita no salir afectados ni golpeados de esta estacionalidad que pudiera tener nuestro producto. Todo esto debemos de considerar para hacer nuestra estimación. Y vamos a revisar algunos métodos que nos pueden ayudar a realizar un pronóstico de ventas o una estimación de ventas. El primero que ustedes tienen ahí es datos históricos. También vamos a tener tendencia de mercado, ventas potenciales del sector o mercado, ventas de la competencia, encuestas, pruebas de mercado y juicios personales. Vamos a revisar cada uno de estos métodos y empezamos precisamente con el de los datos históricos. Este método consiste en tomar como referencia las ventas pasadas y analizar la tendencia. Por ejemplo, en los meses pasados hemos tenido un aumento del 5% de ventas y podríamos pronosticar para que para el próximo mes las ventas también tengan un aumento del 5%. Lo que nosotros estamos haciendo en esta parte es
a través de información histórica que tenemos, a través de un histórico de un aumento o un incremento del 5% durante varios periodos, podemos pronosticar con nuestros datos históricos un aumento del 5% para este siguiente periodo, lo cual no suena ni lógico ni complicado. Estamos utilizando datos históricos que nos permiten de manera directa generar un pronóstico. Al usar este método podemos tener en cuenta otros métodos o factores. Por ejemplo, si para el siguiente mes vamos a aumentar nuestra inversión en publicidad, en vez de pronosticar un aumento del 5%, podríamos pronosticar un aumento del 10%. ¿Qué significa esto? Ya estamos considerando factores que están permeando, que están afectando de manera directa nuestro incremento de ventas. Entonces estamos hablando de un aumento constante mes con mes del 5% de ventas. Aunado a esto, utilizamos una estrategia de marketing que nos dice que nosotros podemos incrementar para este siguiente periodo un 10% nuestras ventas. Para este método debemos de contar con un negocio en marcha. Ojo, si nosotros estamos iniciando un negocio, no podemos utilizar un método de estimación o de pronóstico de ventas de datos históricos. Sería ilógico e irrelevante. ¿Por qué? Porque no tenemos información histórica. Para que yo pueda utilizar este método de datos históricos, por lo menos necesito tener 6 periodos anteriores para revisar el comportamiento de los históricos y saber cómo se ha comportado y entonces tener realmente una tendencia. Si nosotros suponemos que tenemos durante 6 periodos una tendencia, podemos empezar a generar un histórico que nos dicte o que nos determine cómo vamos a actuar. Y entonces vamos a suponer que en el trimestre 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tenemos incrementos porcentuales del 5, del 10, del 7, del 3, nuevamente del 5 y finalmente del 6%. Nosotros ya tenemos una tendencia que se está marcando. Y entonces con esta información histórica a través de un algoritmo como pudiera ser un promedio, podemos determinar cuál es la cantidad que nosotros podemos incrementar nuestras ventas para el séptimo periodo. Pero necesitamos contar con esta información histórica que va a ser fundamental. Si yo no tengo esta información histórica, entonces de ninguna manera podemos aplicar un método de datos históricos. Vamos a pasar con nuestro siguiente método que nos habla de la tendencia del mercado. Este nos dice que consiste en tomar como referencia estadísticas o índices del sector del mercado, analizar las tendencias y en base a ellas proyectar o pronosticar nuestras ventas. Vamos a ir a analizar el mercado y cuál es la tendencia del mercado. Y con base en la tendencia del mercado, entonces nosotros podemos determinar hacia dónde son esas tendencias y qué productos están adecuando a las tendencias. Por ejemplo, podemos tomar como referencia el índice de precios al consumidor, la tasa de crecimiento del sector, la tasa del segmento de crecimiento de la población, el ingreso per cápita, etcétera. Son factores que ya podemos conocer, el Producto Interno Bruto de un país o de una región, el número de personas que están en las edades en las que yo estoy posicionando un producto, y entonces con base a estas tendencias ir determinando qué es lo que nosotros necesitamos. Si la tasa promedio anual de crecimiento poblacional de nuestro mercado objetivo es de 4%, podríamos pronosticar que nuestras ventas cada año también van a aumentar un 4%. Esto está en relación a lo que nosotros estamos determinando del mercado. En México una fuente importante para obtener tendencias de mercado, aunque tendríamos que reconocer que existe un atraso, es el INEGI. Ustedes pueden entrar a la página del INEGI que está en línea y seguramente encontrarán información de tendencias del mercado. Cuántas personas de tal a tal edad hay, cuánto es el Producto Interno Bruto de nuestro país, cuánto es la tasa de crecimiento anual de nuestro país, y a través de estas estadísticas entonces podríamos determinar una tendencia y un porcentaje de incremento de ventas. Esta estrategia es una estrategia muy sencilla. Una de sus desventajas importantes es que no es tan realista ni está tan adecuada exactamente a lo que nuestra empresa hace. Si nosotros hablamos de la tasa promedio anual de crecimiento poblacional, aunque tiene un aumento del 4%, no podríamos asegurar que ese 4% de personas que están incrementándose van a comprar o adquirir nuestro producto. No lo sabemos. Esa sería una de sus grandes desventajas o de las desventajas más importantes. Vamos a pasar al siguiente método y en el siguiente método nosotros vamos a encontrar ventas potenciales del sector o mercado. En este método vamos a hallar primero las ventas potenciales del sector o mercado. Vamos a ir directamente sobre la industria del sector. Las máximas ventas que se podrían dar. Vamos a analizar
cuáles son las máximas ventas que se podrían dar en este segmento, en este mercado. Y luego, con base en esta información, vamos a determinar nuestro pronóstico de ventas. Ya sabemos cuánto es lo que vende nuestro mercado y con base en esta información vamos a pronosticar nuestras ventas. Vamos a hablar de un ejemplo. Si a través de publicaciones externas o de estudios de mercado hemos hallado que las ventas potenciales de nuestro mercado ascienden a 100,000 pesos y teniendo en cuenta nuestra inversión, nuestra capacidad de producción y la opinión de expertos, decidimos captar un 10% de dichas ventas potenciales, por lo que nuestro pronóstico de ventas para el próximo año será de 10,000 pesos. Lo que estamos nosotros haciendo en esta parte es considerar entonces cuál es las ventas potenciales de nuestro mercado. Y encontramos como ventas potenciales una cantidad de 100,000 pesos. Y después de todo un estudio de mercado, de comportamiento de nuestra empresa, encontramos que la participación que nosotros vamos a tener o que hemos tenido de este mercado es de 10%, entonces definimos que las ventas en pesos para nuestra empresa el próximo periodo serán de 10,000. Esto lo estamos haciendo con base en la información, en el pronóstico de ventas totales que puede tener un mercado o una industria. Esto resulta interesante porque a través de este método podemos identificar realmente cuáles son las ventas que esperamos para el siguiente periodo y lo podemos hacer de una manera más realista porque estamos partiendo de las ventas que hace una industria o un sector al que nosotros pertenecemos y en el que hemos estado participando constantemente. Otro método que vamos a tener son las ventas de la competencia. En este método lo que nosotros vamos a ir generando es calcular las ventas de la competencia y tomar estas como referencia para pronosticar las nuestras. Para calcular las ventas de las competencias o de la competencia podemos visitar sus locales, entrevistar a sus clientes, interrogar a personas que trabajen o hayan trabajado en esta empresa. Por ejemplo, a través de la técnica de la observación y de la entrevista calculamos qué negocios similares al nuestro reciben en promedio una visita de 50 clientes al día. Nosotros podemos irnos a parar de manera personal y a través de la observación afuera de uno de los negocios de nuestros clientes y observar entonces cuántos clientes entran a su tienda. Tienen una visita de 50 clientes al día, los cuales gastan en promedio un monto de $40 o de 40 pesos. Por lo que tienen en promedio ventas diarias de 200. Nosotros ya determinamos a través de la observación, entran 50 clientes y en promedio estos clientes están gastando $40, lo que nos va a dar un total de $200 gastados de manera diaria, lo que corresponde a un promedio de ventas mensuales de $6,000. Lo que hicimos fue multiplicar estos $200 por los 30 días y obtuvimos un resultado de $6,000, monto que tomaremos como referencia para determinar nuestro pronóstico de ventas. Si nosotros sabemos que nuestra competencia entonces está vendiendo $6,000, seguramente o lo más interesante sería que nosotros tratemos de vender mucho más que nuestra competencia o por lo menos más que nuestra competencia, intentando generar ventas mínimas por los mismos $6,000 que nuestra competencia y si se pudiera incrementar las ventas sería formidable porque de esta manera tendríamos o empezaríamos a generar diferencias entre la competencia y nuestra empresa. Estas ventas de la competencia son muy interesantes porque nos permite saber si las estrategias de la competencia están funcionando a la hora de las ventas. Nosotros podemos conocer las características de su producto, que ya lo veníamos platicando en clases anteriores, las estrategias competitivas de nuestra empresa, de la competencia, las ventajas de esa competencia, pero a través de este método de ventas de la competencia vamos a analizar si funcionan o no funcionan, es decir, si están vendiendo o no están vendiendo. Y para esto entonces hago una entrevista, hago una observación, me entrevisto con personas que hayan trabajado, que estén trabajando en la competencia y obtengo datos importantes que me permitan saber cuáles son sus ventas y al mismo tiempo conocer si sus estrategias están siendo bien aplicadas o tienen algún error o alguna falla. Vamos con el siguiente método. Y el siguiente método del que vamos a platicar son las encuestas. Este método de encuestas consiste en obtener información a través de encuestas, en donde las preguntas estarán relacionadas con la intención de compra, la frecuencia de compra y el gasto promedio. Me interesa conocer tres cosas: la intención de compra, la frecuencia, con qué frecuencia lo hacen, y el gasto, cuánto están gastando. A través de estos tres factores o tres variables, yo puedo determinar entonces cuánto realmente se está vendiendo. Por ejemplo, si nuestro mercado objetivo está conformado por 100,000 personas,
A través de las encuestas concluimos que el 10% está dispuesto a probar nuestro producto. Estamos hablando de la intención de compra. Nuestro producto, que el promedio de consumo es de 3 productos al mes. La frecuencia con que consumen este producto es de 3 veces al mes. Y el precio promedio a pagar por productos similares es de 4 pesos. Podríamos pronosticar que nuestras ventas mensuales serían de 120,000 pesos. ¿Cómo estamos haciendo esto? Lo estamos haciendo a través de un cálculo sencillo, en el cual nosotros teníamos conocimiento o teníamos conciencia de que nuestro pronóstico, dice el ejemplo, era de, déjenme revisarlo, era de 100,000 personas. Y entonces nosotros vamos a partir de que este mercado está compuesto por 100,000 personas. Nuestro mercado se compone de 100,000 personas y cada una de estas personas, analizamos las 3 variables, cada una de estas personas nos dice que está dispuesto, o en las encuestas concluimos que el 10% de estas personas están dispuestas a comprar nuestro producto. Entonces vamos a calcular el 10% de estas personas, y lo cual nos daría nuevamente 10,000 personas. Estas 10,000 personas más o menos compran nuestro producto por lo menos 3 veces al mes. Entonces ya estaríamos hablando de una cantidad igual a 30,000. Y están dispuestas a pagar 4 pesos por nuestro producto. Entonces nosotros tendríamos que hacer una multiplicación de 30,000 por 4, lo cual nos estaría arrojando los 120,000 que tiene nuestro ejemplo. De esta manera fuimos determinando a través de las encuestas la capacidad o el pronóstico de ventas que nosotros tenemos determinado para el siguiente trimestre. Esta es una manera sencilla, pero es una manera mucho más realista porque estamos dependiendo de un estudio, de una encuesta que nosotros generamos de manera personal con nuestros clientes, determinamos un porcentaje del mercado, cuántas veces compran en promedio nuestros productos y cuánto están dispuestos a pagar por nuestros productos. De esta manera encontramos nuestro pronóstico de ventas total y podemos determinar si lo estamos haciendo bien o si no lo estamos haciendo bien. Esa es una manera mucho más realista que los otros métodos que hemos visto, porque nos permite a través de una encuesta conocer las características de nuestros clientes, las necesidades, la frecuencia con que lo consumen y lo que están dispuestos a pagar. Vamos con el siguiente método, que son las pruebas de mercado. En las pruebas de mercado consiste en realizar una prueba piloto en donde se ofrezca el nuevo producto en determinadas zonas con el fin de evaluar la respuesta del consumidor y en base a ello pronosticar las ventas. A través de las pruebas de mercado, entonces yo estoy determinando cuál es la respuesta de nuestros consumidores y a través de esa respuesta de nuestros consumidores empezamos a pronosticar ventas. Por ejemplo, colocamos un pequeño puesto de venta en donde ofrecemos el nuevo producto y medimos las compras realizadas en el día y en base a ello pronosticamos las ventas que podríamos obtener al contar con varios puntos de venta. Yo solo pongo un puesto y me doy cuenta que en este puesto se vendieron 10 productos diarios. Si nosotros multiplicamos eso por el número de puntos de venta que yo deseo, tendremos un resultado del pronóstico de ventas esperado para el siguiente periodo. Estas pudieran funcionar como nuestras pruebas de mercado. Tendríamos que decir que las pruebas de mercado de repente pudieran tener factores subjetivos al considerar que cuando es un producto nuevo, de manera directa llama la atención de nuestros clientes y las ventas se podrían ver infladas en los primeros días. Necesitaríamos hacer este ejercicio constantemente durante un periodo largo para determinar realmente si llama la atención de nuestros clientes o no la está llamando y cuánto están dispuestos ellos a pagar por este producto. Vamos a ir con el siguiente método y este método es uno más sencillo, nos habla de los juicios personales. Los juicios personales consisten en pronosticar nuestras ventas basándonos en nuestra experiencia, sentido común y buen juicio. No se trata de llegar y obtener una medida a través de algo que se nos ocurra. Se trata de utilizar nuestra experiencia, nuestra expertise, nuestro sentido común y nuestro buen juicio. Y debemos de recordar entonces que un administrador de ventas es un estratega y como estratega tiene características importantes. Es líder, tiene un buen juicio, tiene un sentido común y seguramente tendrá mucha experiencia en las ventas. A través de eso entonces puede generar un juicio personal que nos permita determinar un pronóstico de ventas. Por ejemplo, para pronosticar las ventas de nuestro nuevo negocio tomamos como referencia las ventas de otros negocios en donde hemos estado anteriormente.
Esto puede funcionar. A través del buen juicio obtenemos que vamos a tomar como referencia las ventas de negocios que se dedican a lo mismo que estamos haciendo, en donde habíamos trabajado con anterioridad, para expresarlo a nuestro nuevo negocio e intentar hacer las ventas. Para usar este método también podemos solicitar la opinión de otras personas, por ejemplo la de nuestros propios trabajadores, sobre todo los vendedores o nuestros agentes de venta, la de expertos en el tema o la de personas que tengan experiencia en el negocio, por ejemplo, personas que hayan tenido el mismo tipo de negocio, que trabajen o hayan trabajado con la competencia. Este método de juicios personales es un método muy sencillo de establecer. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que independientemente de la experiencia, el buen juicio, el sentido común y la investigación que pueda hacer cualquiera de nuestros administradores de ventas o de nuestros agentes de ventas, el buen juicio es una de las formas de pronosticar o de hacer una estimación de ventas más elementales y por tal motivo es una de las más subjetivas. No podemos decir que este buen juicio nos va a arrojar realmente cuáles son las ventas. Lo que tenemos que entender en el buen juicio es que tiene que estar basado en la experiencia, no tiene que estar basado en un ajuste con alguna información que obtuvimos en algún lado de manera histórica. A esto me refiero a que comúnmente las empresas o los negocios obtienen información de ventas y esta información de ventas a su vez le hacen un pequeño ajuste y se otorgan como un pronóstico, se presentan como un pronóstico. En la parte del buen juicio no se trata de ajustar algo que nos encontramos en algún lugar. Se trata de obtener a través de nuestra experiencia, de nuestro buen juicio y conocimiento del mercado, un posible pronóstico de ventas, que sea realista y que nos permita obtener e identificar nuestros beneficios. Ya que analizamos los juicios personales, vamos a ver cómo hacer realmente el pronóstico de ventas. Para hacer el pronóstico de ventas no se necesita elaborar técnicas y estadísticas muy complejas. No tenemos que entrar en un análisis estadístico profundo, ni tenemos que utilizar variables lineales, ni ecuaciones, ni nada de esto. Lo que nosotros tenemos que hacer es un pronóstico de ventas, es una cuestión de experiencia, de creatividad, de sentido común y de conjeturas razonables. Lo que nosotros estamos haciendo en los métodos que revisamos en nuestra pizarra son conjeturas racionales que nos permiten racionales y razonables que nos permiten identificar hacia dónde vamos. Estamos utilizando nuestra creatividad, nuestra experiencia y un sentido común. El hacer un pronóstico de ventas, a diferencia de lo que muchos de nosotros pensamos, no es una situación estadística matemática compleja. Es una situación razonable de conjeturas, de creatividad, de sentido común y de experiencia. Es lo que nosotros tenemos que hacer para realizar nuestro pronóstico de ventas. Para hallar nuestro pronóstico de ventas, lo recomendable es combinar métodos descritos. Lo que se propone es que ustedes utilicen varios de estos métodos descritos, los que ustedes consideren más prudentes y oportunos. Podemos utilizar el método de juicios personales, podemos utilizar el método de datos históricos, podemos utilizar el método de encuestas, podemos combinarlos. Entre más información pueda yo obtener del mercado y de los pronósticos de ventas, más preciso va a ser lo que estamos haciendo. Si nada más utilizo un método y escojo el método de juicios personales, será totalmente subjetivo y no tendré como un parámetro, realmente una estructura en la cual podamos medir lo que estamos haciendo. Si yo combino los métodos descritos, si yo los estoy combinando, entonces sí puedo tener un pronóstico de ventas más fuerte y más interesante. A la vez tenemos que tener en cuenta factores importantes y nos menciona 3 factores nuestra presentación: la capacidad del negocio, las temporadas y las aspiraciones de venta. Vamos a revisar cada uno de estos 3 factores que son importantes. Vamos a empezar con la capacidad de negocio. En esta capacidad de negocio vamos a revisar los aspectos limitativos del negocio, tales como la inversión, la capacidad de producción, la capacidad de abastecimiento, el tamaño del negocio, el esfuerzo de marketing. Y vamos a hablar en concreto de un ejemplo. Puede que exista una demanda insatisfecha para nuestros productos, pero si nuestra inversión y capacidad solo nos permiten ofrecer una determinada cantidad de este producto, entonces solamente dicha cantidad conformada de nuestro pronóstico de ventas es lo que vamos a estar vendiendo. Por ejemplo, si para el próximo mes decidimos aumentar nuestra inversión en publicidad, debemos suponer que nuestras ventas también aumentarán, pero lo que nosotros estamos supeditados es a la capacidad de nuestro negocio. Tenemos que entender que nuestro negocio, nuestra empresa, va a tener ciertas capacidades
y que vamos a llegar a un nivel de incompetencia o de incapacidad. Y esto no es malo, no podemos decir que la incompetencia es mala. Todos los negocios y todas las personas tienen este nivel de incompetencia. Dicho de otra manera, de repente el mercado puede sobrepasar lo que nosotros tenemos, nuestro esfuerzo de mercado, nuestro tamaño del negocio, nuestra capacidad de abastecimiento, nuestra capacidad de producción. Y con esta capacidad sobrepasada, con esta capacidad del negocio, aunque nuestro pronóstico de ventas sea favorable y muy amplio, tenemos que entender que nuestra empresa no tiene la capacidad para satisfacer este pronóstico de ventas ni esta demanda de la cual estamos participando. Es importante entonces que a la hora de generar un pronóstico también nosotros podamos ubicar la capacidad de nuestro negocio y lo podamos ubicar de manera realista. No se trata de ubicar o de tratar de abarcar toda la demanda de un mercado, sino se trata de abarcar aquello que nosotros podemos abarcar y que nos está generando utilidades. También debemos de considerar que en muchas ocasiones, si nosotros no consideramos la capacidad del negocio, puede tener un efecto inverso a lo que nosotros creemos. El tratar de abarcar más personas o un mercado más amplio puede hacer que la calidad de nuestros productos baje, que nuestra capacidad se vea rebasada y que entonces no estemos cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes, lo cual va a causarnos algunos problemas porque definitivamente va a afectar la visión o la visión que tenían nuestros clientes de nosotros. Entonces será muy importante considerar la capacidad de negocio. Ya que consideramos la capacidad de negocio, vamos a entrar a las temporadas, épocas o estaciones que se presentan durante el año. Debemos tener en cuenta que hay productos que se demandan durante todo el año, tienen una demanda continua. Hay otros que solo se demandan en determinadas épocas del año, por ejemplo las ropas de baño en el verano, y hay otros que tienen una demanda irregular, es decir, que su demanda puede aumentar o bajar en determinadas épocas, por ejemplo la demanda de los juguetes, la cual aumenta en Navidad. Nosotros sabemos evidentemente que hay productos por temporadas y debemos de ubicar las temporadas y no verlas como algo negativo o verlas como tenemos un mes en donde la temporada nos va a llevar a un nivel de demanda altísimo y de producción y de capacidad y luego los demás meses no vamos a producir. Y estar todo el año esperando ese tipo de temporadas para poder utilizarlas. Lo que nosotros tenemos que ubicar es aprovechar como una oportunidad las temporadas y tener nuestro pronóstico de ventas que nos va a decir cómo vamos a seguir continuamente en los demás meses del año para establecer un proceso y un flujo adecuado. Esto tiene que ver con determinar si nuestro producto no tiene temporadas y se vende todos los meses del año de manera adecuada y constante, entonces podemos decir que es un producto que no tiene temporadas. Y hablaríamos de productos elementales que cubren necesidades fisiológicas, como la alimentación o como algunos de otros productos. Pero si hablamos de productos específicos como el ejemplo que nos habla de los juguetes, seguramente tendrán temporadas. Y debemos no solamente de considerar temporadas, sino de crear temporadas. Nosotros podemos crear temporadas apoyados en una estrategia de mercadotecnia, una estrategia de comercialización. Yo puedo crear temporadas a través de una promoción que me permita incrementar mis ventas y resolver el problema del pronóstico. Eso será importante. Debo de considerar también las temporadas porque debo tener la capacidad de tener un resguardo de producción, una capacidad de producción lista para ser demandada. Seguramente ninguna de las empresas de juguetes que trabajan en este país, y podríamos hablar de grandes empresas como podría ser Mattel, tienen una capacidad de producción suficiente para satisfacer la demanda de juguetes en Navidad o en la época decembrinas. Lo que ellos hacen es a lo largo del año ir guardando y ir fabricando sus productos e irlos almacenando con la intención de que a través de ese pronóstico de ventas en diciembre o en la época de Navidad ellos tengan la capacidad de cubrir la demanda. Eso es lo que están intentando o lo que están pronosticando. Esto entonces va a depender mucho del pronóstico o estimación de ventas que hemos realizado y de un reconocimiento específico de las temporadas, que son un factor que va a determinar hacia dónde nos desenvolvemos y hacia dónde tenemos que dirigir nuestras estrategias. Ya que analizamos las temporadas, vamos a ir con los aspirantes de venta. Debemos tener en cuenta nuestras aspiraciones de venta, es decir, tener en cuenta tanto lo que quisiéramos vender o cuáles quisiéramos que sean nuestros objetivos de venta, pero siempre teniendo en cuenta otros factores, sobre todo los factores limitativos del negocio.
Es muy bueno que nosotros tengamos una aspiración de venta superior y una aspiración de venta muy grande. Eso va a ser fundamental. De hecho, nos habla bien de la empresa o de la compañía a la que estamos administrando. Pero también tenemos que tener en cuenta otros factores, sobre todo factores limitativos del negocio. Las aspiraciones de venta son buenas, pero jamás podemos perder de vista el ser realistas en estas aspiraciones de ventas. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores que limitan nuestro negocio y hasta dónde nos conviene y hasta dónde nosotros podemos llegar con las ventas. No se trata de vender por vender. Si ustedes recuerdan clases anteriores, nosotros platicamos de que esta temporada o esta época ya terminó, en la cual nada más hacíamos ventas por hacer ventas. Lo que tratamos de hacer ahora, entonces, será ubicar qué nos conviene vender y qué no nos conviene vender, hasta dónde nos conviene llegar y hasta dónde no, de acuerdo a las limitaciones de nuestro negocio. Eso sin perder de vista que nuestras aspiraciones de venta siempre tienen que ser mayores. Vamos a entrar entonces a una parte de conclusión de lo que nosotros tenemos que hacer con esta estimación de ventas. Para finalizar, debemos señalar que no importa el método o los métodos utilizados para realizar el pronóstico de ventas. Un error común que cometen muchas empresas es casarse con un solo pronóstico de ventas. Y esto no funciona de manera adecuada ni nos va a dar lo que nosotros pretendemos o lo que nosotros hacemos. Nosotros debemos de tener un pronóstico de ventas que sea lo más real posible y que podamos apoyarnos en este pronóstico de ventas de manera real y de manera concreta. Con esto quiero decir que vamos a buscar una combinación de métodos y no podemos casarnos con uno solo. Si nosotros nos casamos con un solo método y además ese método es un método subjetivo, un método que pudiera tener algunos errores, nunca vamos a tener una estimación, un pronóstico de ventas reales. Nosotros debemos obtener pronósticos de ventas lo más reales y lo más factibles posibles. Siempre será complicado obtener un pronóstico exacto. También debemos de estar conscientes que la mayoría de las ocasiones nuestros pronósticos de ventas pueden cambiar o pueden variar, porque habrá factores que no controlamos. Nosotros en esta presentación hemos hablado de factores internos que controlamos. Debemos de recordar que todas las empresas o negocios son un sistema abierto. En este sistema abierto nosotros estamos administrando el interior de nuestra empresa. Y entonces hablamos de factores limitativos, hablamos de características, de metodologías para establecer nuestras estimaciones o pronósticos, de un plan de mercadotecnia, de un plan de acción, de un plan estratégico, de todo eso estamos hablando. Pero existe algo que son las situaciones o el contexto y los factores externos que definitivamente no controlamos. Estos pueden afectar de manera directa a nuestra estimación, a nuestro pronóstico de ventas y pueden hacer que la variación que tenga este pronóstico de ventas sea fundamental y no sea exacta. Debemos de reconocer esto. Pero lo que sí debemos de tratar de hacer como administradores de ventas es tender a un pronóstico lo más exacto posible, que existe una diferencia menor entre lo que pronosticamos y el esfuerzo que estamos haciendo. La clase pasada en la planeación de ventas platicábamos de una observación constante. La estimación de ventas también tiene que tener una observación constante para poderla controlar. A través de esta observación constante vamos a ir viendo qué tanto nos estamos asemejando al pronóstico de ventas que nosotros hacíamos. Y cabría la pena hacer una reflexión interesante. Normalmente en la parte de los pronósticos de ventas, cuando una empresa genera este pronóstico de ventas, vamos a encontrar que el pronóstico nos dice que nosotros debemos de vender por cada agente de ventas, cada agente nos va a vender. Y vamos a cambiarnos de industria. Ahora vamos a entrar a la industria automotriz, en donde cada agente de manera mensual nos debe vender 30 automóviles. Y nosotros entonces empezamos a ver el paso de los días. Para el día 5 nuestro vendedor lleva 2 automóviles vendidos. Cuando llegamos al día 10, nuestro vendedor está más o menos por ahí de los 5 automóviles vendidos. Cuando llegamos al día 20, nuestro vendedor tiene 12 automóviles vendidos. Llegamos al día 25, que va a ser un día importantísimo, y nuestro vendedor tiene solo 13 automóviles vendidos. Una reflexión interesante es que faltándonos 5 días para concluir nuestro periodo, a nuestro vendedor le hace falta más del 50% de ventas. Lo que empieza a hacer nuestro agente de ventas es a tratar de vender estos automóviles que le hacen falta en estos 5 días. Y entonces empieza a utilizar estrategias que son muy costosas para nuestra empresa y que pudieran en algún momento afectar la visión de nuestra empresa, la calidad de nuestro producto.
y intenta en estos 5 días vender los 17 automóviles. Lo más interesante es que hay ocasiones que nuestro agente de ventas en estos 5 días logra posicionar los 17 automóviles. Esto podríamos decir que está bien, finalmente nuestro agente de ventas consiguió el objetivo. Y si nosotros trabajamos en una administración por objetivos, tendríamos que aplaudir su esfuerzo. Sin embargo, la reflexión interesante sería que no está de acuerdo a lo que nosotros pronosticamos. El pronóstico de venta tiene que ser paulatino y nos va marcando y nos va guiando cómo vamos a ir consiguiendo poco a poco nuestro objetivo. No se trata de forzar a nuestros agentes de ventas a empatar sus objetivos con nuestro pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas nosotros lo tenemos diseñado desde antes y nos habla de haciendo lo mismo que estamos haciendo y sin lograr un esfuerzo tan importante en nuestros agentes de ventas, ¿cuántas ventas vamos a estar logrando? ¿Hacia dónde nos vamos a estar dirigiendo? No se trata entonces de forzar constantemente nuestro pronóstico de venta o nuestros agentes de ventas. Se trata de generar una herramienta que nos permita identificar y que nos dé una ayuda real a lo que nosotros vamos a estar haciendo. Por lo que nuestro objetivo no debe ser contar con una cifra exacta, sino aspirar al mayor aproximado posible. Nosotros no tenemos que tener, o nuestro objetivo de un estimado de ventas no es tener realmente una cifra exacta. No vamos a hablar de una cifra exacta que nos diga, sí, tú vas a vender 15,000 productos, 10,000 productos o 13.3 productos. El objetivo de la estimación de ventas es acercarnos a esta cifra lo mayor posible, aspirar al mayor aproximado que se pueda tener. Ese es realmente nuestro objetivo. La estimación de ventas entonces no es un parámetro que nos dicte si estamos bien o si estamos mal, o qué esfuerzo extra tenemos que realizar en estos últimos 5 días. Lo que nos dicta entonces nuestra estimación de ventas es lo máximo a lo que nosotros podemos aspirar. Y ustedes deben de reconocer que las empresas siempre quieren aspirar y nosotros mismos siempre queremos aspirar a lo máximo posible. Si nosotros entonces tenemos una relación importante entre este número que estamos determinando y nos puede servir como una herramienta, entonces podemos concluir ahora sí que la estimación de ventas va a ser una herramienta que nos va a estar permitiendo constantemente hacer un análisis paulatino de cómo estamos consiguiendo nuestros objetivos y orientar nuestros esfuerzos y nuestros recursos. No se trata de derrochar recursos y esfuerzos los últimos 5 días, ni de guardar nuestros esfuerzos y recursos para esperar una temporada. Se trata de orientar y de administrar de manera correcta nuestros recursos de acuerdo a una estimación que nosotros ya pronosticamos y ya realizamos con anterioridad, con la intención simple y sencillamente de lograr la mayor aspiración posible a la que nosotros podemos pretender. Por último, será importante que les comente que la combinación de estos métodos y de alguno otro que ustedes puedan encontrar o que conozcan, estadístico, matemático o con cualquier variable, son importantes y pueden ser factibles para la estimación de nuestros pronósticos de ventas. Algunos autores manejan que, como en todo presupuesto, la variación que debe existir en un pronóstico de ventas debe decir de un 5% positivo o un 5% negativo. Según la teoría que nosotros estamos viendo y la manera en que estamos manejando nuestra estimación y pronóstico de ventas, esas cantidades no son realistas. Lo que nosotros buscamos no es tener una diferencia corta entre lo que pronosticamos y lo que vendemos. Buscamos utilizar una combinación de métodos que nos permita obtener los máximos beneficios posibles y continuar con un pronóstico de ventas que nos permita desarrollar a nuestra empresa. En esta octava entrega estaríamos concluyendo con esta reflexión. Los invito nuevamente a realizar sus actividades en la plataforma y espero verlos pronto en nuestra siguiente clase. Les agradezco mucho. Buen día.